Mi madre dijo que mi hija no era parte de la familia, hasta que ella respondió con algo que la dejó en silencio. La Navidad siempre había sido una época importante para mí. No por los regalos, ni por las luces, ni siquiera por la comida, aunque mi esposa preparaba un pavó que todavía me hace salivar al recordarlo. Era especial porque, durante un par de días al año, sentíamos que todo encajaba. Que éramos parte de algo más grande. Que la familia significaba algo real. Por eso nunca imaginé que una cena navideña, una simple reunión con tamales y arroz con leche, acabaría por fracturar todo lo que creía estable. Me llamo Ramiro. Tengo 38 años y hace 5 que soy viudo. Desde entonces, todo lo que hago, lo hago por mi hija Lucía, que ahora tiene 9, y por el restaurante que alguna vez abrí junto a mi esposa, Karina. El restaurante se llama igual que ella, Karina, así, a secas, con letras cursivas sobre una fachada blanca que pinté con mis propias manos. Para muchos es solo un negocio de comida casera. Para mí es un altar. Ahí está su alma. En cada receta, en cada mantel bordado, en cada historia que comparto con los clientes sobre cómo ella preparaba las empanadas con los ojos cerrados. Pero no estoy aquí para hablarte de cómo se sazona un guiso ni de las veces que lloré en la cocina cuando nadie me veía. Estoy aquí para contar algo más difícil. Algo que todavía me cuesta entender y que, de no ser por mi hija, tal vez me habría quebrado por completo. Después de que Karina falleció, tuve que rehacer toda mi vida. Pasé de tener una compañera a ser padre soltero, cocinero, contador y lavaplatos al mismo tiempo. El restaurante siguió funcionando, pero con menos manos. Y Lucía, que entonces tenía apenas 4 años, necesitaba cuidados, estabilidad, presencia. Yo no podía dárselo todo, así que recurrí a mis padres, Teresa y Luis. Les pedí que me ayudaran con ella durante el día mientras yo trabajaba. Ellos aceptaron sin dudar. Me dijeron que lo hacían con gusto, que Lucía era sangre de su sangre y que Karina siempre les pareció una buena mujer. Cada mes, les enviaba una cantidad fija de dinero para que le compraran lo necesario, ropa, útiles, comida, clases de pintura, que a Lucía le fascinan desde que tiene memoria. Yo confiaba en que lo usaban bien. ¿Por qué no habría de hacerlo? Me decían que todo estaba en orden, que la niña estaba feliz. Y yo, agotado pero agradecido, les creía. Hasta que dejé de creerles. Al principio fueron detalles. Lucía llegaba a casa con los mismos zapatos gastados, la misma chaqueta con el cierre dañado. Me decía que en la clase de pintura no habían terminado el mural porque la profe se enfermó, pero esa historia se repitió demasiadas veces. Una tarde, mientras doblaba su ropa, noté que todas sus camisetas estaban pequeñas, como si nadie se hubiera fijado en que crecía. Sentí una punzada. Algo no estaba bien. Llamé a mi madre. Le pregunté, con cuidado, si había algún problema económico. Me respondió con tono distante, aquí todo está bien, Ramiro. Deja de preocuparte tanto, que la niña está feliz. Pero su voz sonaba seca, artificial. Algo no cuadraba. No insistí. Pensé que quizá era yo, que estaba siendo paranoico por el estrés del trabajo, por el duelo aún fresco. Pero mi intuición seguía zumbando. Y no tardé en recibir la confirmación de que no estaba equivocado. Un jueves cualquiera, mientras pelaba papas en el restaurante, me llamó mi hermano menor, Mauricio. Él siempre fue el consentido de la casa. El que podía llegar tarde, reprobar clases o cambiar de carrera sin que nadie le dijera nada. Mientras yo trabajaba desde los 15 para ayudar a la familia, él vivía saltando de idea en idea, con la ilusión de hacerse millonario sin esfuerzo. Ramiro, necesito que hablemos, me dijo sin rodeos. Sabía que venía algo. Su voz era la de alguien que está al borde del abismo, pero todavía cree que alguien más puede salvarlo. Mi empresa está en la cuerda floja. Si no consigo $400,000 en menos de un mes, me hundo. Cerré los ojos. 400,000. No 40. No 4,000. 400,000. Una cifra que ni vendiendo el restaurante, ni mi alma, podía juntar. No tengo ese dinero, Mauricio. Apenas cubro gastos con el restaurante y la niña. No te lo estoy pidiendo a ti, me interrumpió. Habla con papá y mamá. Ellos tienen un plan. Esa frase me dejó helado. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Esa misma noche, Lucía me pidió que la llevara a casa de sus abuelos el fin de semana. Quería ver a sus primos, a los hijos de Mauricio. Dudé. Pero pensé que era una oportunidad perfecta para ver con mis propios ojos lo que pasaba. Llegamos un sábado al mediodía. Todo parecía en orden, el olor a sopa, los gritos de los niños jugando en el patio, mi madre con su delantal manchado. Pero el ambiente tenía una tensión rara, como de teatro mal ensayado. Me senté con ellos en el comedor y apenas terminé el primer vaso de jugo, mi madre me dijo que necesitábamos hablar. Tu hermano necesita ayuda, dijo, tajante. Su empresa está al borde del fracaso, y si no la salvamos, sus hijos pagarán las consecuencias. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mi padre, que hasta entonces había estado callado, intervino con esa serenidad falsa que usa cuando quiere manipular sin parecerlo.
Tú tienes un restaurante. Si lo vendes, puedes ayudar a tu hermano. Sería lo correcto. Me reí. No de burla. De incredulidad. Esa era su lógica, vender el único legado que Karina me dejó, el único lugar donde me siento cerca de ella, para financiar otra de las fantasías de Mauricio. Ese lugar no está en venta, respondí, sintiendo cómo se me tensaban los hombros. Es de Lucía. Es de Karina. Y además, aunque quisiera, no tengo esa cantidad. Mi madre me miró con una mezcla de decepción y desprecio. Siempre tan egoísta, Ramiro. Todo es tu dolor, tu tragedia, tu mujer. ¿Y qué hay de tu hermano? ¿De tus sobrinos? ¿Ellos no importan? Me levanté despacio. Estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. Me sentía invisible. Borrado. Como si todo lo que había hecho no valiera nada. Como si la muerte de mi esposa fuera una excusa, no una herida abierta. Lucía es mi prioridad, dije, tratando de no alzar la voz. Y hablando de ella, ¿pueden explicarme por qué ya no asiste a sus clases de pintura? ¿Por qué tiene ropa vieja? ¿Dónde está el dinero que les he enviado todo este tiempo? Mi madre me evitó la mirada. Mi padre suspiró. Y entonces lo dijeron. El dinero lo usamos para ayudar a Mauricio, admitió, como si nada. Pensamos que entenderías. La familia es primero. Sentí que me habían escupido en la cara. No contesté de inmediato. Sentí que la garganta se me cerraba. Quise responder algo, gritar, reclamarles con todas mis fuerzas, pero Lucía estaba en el patio, riéndose con sus primos. Y yo no podía permitir que ella escuchara lo que realmente quería decirles. Así que me tragué la rabia. Respiré hondo, me levanté de la mesa y dije con la voz más serena que pude. Ese dinero no era para Mauricio. Era para Lucía. Para su bienestar. Para que tuviera una infancia digna, a pesar de haber perdido a su madre. Ustedes me dijeron que se encargarían de ella. Y lo que hicieron fue robarle. Mi madre se cruzó de brazos. Mi padre bajó la mirada, como si de repente no supiera en qué dirección mirar. Ninguno se disculpó. Ninguno dijo que habían cometido un error. Al contrario, mi madre insistió con una frialdad que me revolvió el estómago. Hicimos lo que teníamos que hacer. Mauricio es parte de esta familia. Siempre ha sido el que más ha necesitado ayuda. Tú tienes un negocio, tienes una hija sana, tienes cómo salir adelante. Él no. ¿Y por eso les parece justo quitarle a Lucía lo que es suyo? Pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Es temporal, intervino mi padre, con ese tono conciliador que usaba cada vez que se sentía acorralado. Cuando Mauricio levante su empresa, devolverá todo. ¿Y mientras tanto qué? ¿Lucía sigue sin clases? ¿Con ropa que no le queda? ¿Con zapatos rotos? El silencio fue la única respuesta. Me senté otra vez, no porque quisiera seguir hablando, sino porque necesitaba controlar la rabia antes de volver con mi hija. Estaba temblando. Y en ese momento, lo supe, ellos no iban a cambiar. Para ellos, yo era el hijo que debía resistir, el fuerte, el que siempre se las arregla. Mauricio era el que había que salvar. Tomé mi chaqueta. Salí al patio. Llamé a Lucía y le dije que era hora de irnos. Ella me miró extrañada. ¿Ya? Pero apenas llegamos. Sí, hija. Tengo que trabajar un poco más esta tarde. No discutió. Se despidió de sus primos y nos subimos al carro. En el camino, guardó silencio. Pero cuando íbamos llegando a casa, me preguntó algo que me desarmó por dentro. Papá, ¿por qué la abuela estaba tan enojada contigo? Tragué saliva. No lo sé, mi amor, respondí, sin mirarla. Mentí. Claro que lo sabía. Pero no iba a cargarla con ese peso. No aún. No merecía saber que sus abuelos la habían relegado por dinero. Que habían decidido que ella no era tan importante como una empresa quebrada. Que la infancia que yo trataba de proteger con uñas y dientes les valía menos que un mal negocio. Esa noche, mientras Lucía dormía, me senté en la barra del restaurante, frente a la foto de Karina. Era una de las pocas imágenes que logré conservar en buen estado. Ella salía sonriendo, con un delantal manchado de salsa y un cucharón en la mano. Le hablé en silencio. Le pedí perdón. Le dije que no supe proteger bien a nuestra hija, que confié en las personas equivocadas. Y prometí que eso no volvería a pasar. Al día siguiente llamé a Javier, el abogado que nos ayudó en su momento a constituir el restaurante. Le conté lo que había pasado. Cada detalle. Desde el dinero que envié hasta la conversación con mis padres y la confesión de que lo desviaron para Mauricio. Javier escuchó todo en silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Ramiro, lo que hicieron tus padres no es solo una falta moral. Es un delito. Ese dinero era para Lucía. Podemos demandarlos. Al principio me resistí. Demandar a mis propios padres me parecía un extremo. Una locura.
Pero mientras hablábamos, me fui convenciendo. Porque no se trataba solo del dinero. Se trataba de lo que representaba. Se trataba de mi hija. De su bienestar. De su dignidad. De su madre. Haz lo que tengas que hacer, le dije. No voy a dejar esto así. Javier comenzó a reunir las pruebas. Yo tenía los recibos de las transferencias, mensajes de texto de mi madre donde me decía que todo iba bien con Lucía. Incluso fotografías que evidenciaban cómo la niña seguía usando ropa vieja mientras mis sobrinos aparecían en redes sociales estrenando celulares nuevos y zapatillas de marca. Los días siguientes se volvieron una mezcla de trabajo en el restaurante, cuidado de Lucía y llamadas con Javier para afinar los detalles del caso. Yo trataba de mantenerme sereno, pero la rabia no se iba. Me hervía la sangre cada vez que pensaba en cómo habían usado a mi hija como excusa para desviar dinero. Como pretendían que yo vendiera el lugar donde Karina dejó lo mejor de sí. Y entonces, como si no fuera suficiente, llegó la invitación. Mis padres querían hacer una cena navideña. Insistieron en que era una oportunidad para hablar como familia, para limar asperezas. Yo ya sabía lo que querían, convencerme de que vendiera el restaurante o, en el peor de los casos, silenciarme. Pero acepté. No porque quisiera reconciliación, sino porque necesitaba ver sus caras cuando entendieran que ya no tenía miedo. Le dije a Lucía que iríamos, pero que esta vez no era una simple reunión. Que tal vez escucharíamos cosas que no nos gustarían, pero que debía recordar lo que su mamá siempre decía, que la familia no es quien te obliga, sino quien te cuida. Ella asintió sin decir mucho. Era una niña, pero no era tonta. Sabía que algo pasaba. Y estaba lista para afrontarlo conmigo. El día de la cena, Lucía se puso su vestido rojo. El mismo que usó el año anterior. No quise decirle que estaba un poco corto. No quería arruinarle la emoción. Aún así, no pude evitar notar la diferencia, sus primos, con ropa nueva, celulares en la mano, corriendo por la casa mientras la abuela sonreía y los llenaba de atenciones. Nosotros éramos los invitados incómodos. Los que no encajaban. Mi madre nos recibió con una sonrisa fingida. Mi padre, con un abrazo rápido. Mauricio evitó el contacto visual. Nos sentamos a la mesa, comimos en silencio. Hasta que, como era de esperarse, mi madre volvió a sacar el tema. Ramiro, tú sabes que esto no es personal. Solo queremos lo mejor para todos. Si vendes el restaurante ahora, puedes empezar de nuevo. Mauricio se recuperará y la familia seguirá unida. No respondí. Estaba a punto de hacerlo, pero entonces escuché la voz de Lucía, bajita, desde el otro lado de la mesa. Abuela, ¿por qué mis primos tienen regalos y yo no? El silencio cayó como un martillazo. Todos se miraron incómodos. Mi madre parpadeó un par de veces antes de contestar, seca, cortante. Los regalos son para los que son parte de la familia. Lucía frunció el ceño. La vi confundida, pero no asustada. Solo dolida. Como si por primera vez entendiera algo que ya venía sintiendo desde hace tiempo. ¿Entonces yo no soy de la familia? Tú y tu papá no son de los nuestros, dijo mi madre, como si pronunciara una sentencia. Si no hay $400,000, no hay familia. Yo apreté los puños debajo de la mesa. Me sentí paralizado. Pero no tuve que decir nada, porque Lucía se adelantó. Con una voz firme, clara, con esa madurez que a veces tienen los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. Mi mamá decía que la familia no se compra con dinero. Decía que la familia es cuando te cuidan, cuando te quieren. Si tú piensas que el dinero es más importante, entonces tú no eres mi abuela. La mesa quedó en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie sabía qué decir. Ni siquiera Mauricio, que parecía encogerse en su silla. Mi padre bajó la cabeza. Mi madre tenía la boca entreabierta, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Yo tomé la mano de Lucía. Me puse de pie. Mi hija tiene razón, dije, mirándolos a todos. Ustedes cruzaron una línea que no se puede deshacer. El dinero que robasteis era para ella. Para el futuro de Karina. Para el legado que intentamos proteger. Pero se acabó. No los necesito. Y ella, mucho menos. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazando su peluche favorito, yo me senté en el borde de la cama y la observé por un largo rato. Se veía tan tranquila, tan en paz, que me costaba creer que unas horas antes había enfrentado, con una entereza admirable, a la misma mujer que la había excluido sin piedad. Le acaricié el cabello en silencio. Pensaba en Karina. En cómo habría reaccionado ella. Y aunque la respuesta no era fácil, en mi interior supe que estaría orgullosa de nuestra hija. Porque Lucía no solo habló con verdad, lo hizo con amor. Con el tipo de claridad que solo tienen los que aún no han aprendido a disfrazar lo que sienten. Esa valentía me dio fuerzas. Llamé a Javier y le conté todo lo que había pasado durante la cena. Cada palabra, cada gesto, cada silencio. Le hablé de lo que mi madre dijo, de lo que respondió Lucía. Tenemos una declaración directa, dijo Javier, casi sin dejarme terminar.
Es una admisión de que usaron el dinero para otros fines. Y ahora tenemos también una prueba del daño emocional. Esto no es solo un caso sólido, Ramiro, es un caso necesario. En los días siguientes, Javier y yo nos sumergimos en preparar la demanda. Él era meticuloso, ordenado, brillante. Yo, impulsado por una mezcla de decepción y necesidad de justicia, no perdí ni un minuto. Buscamos recibos, transcripciones, mensajes, todo lo que pudiera servir. Incluso teníamos la grabación de la cena, gracias a que, por precaución, llevé mi celular grabando en el bolsillo. Javier me aseguró que no solo podíamos exigir la devolución del dinero destinado a Lucía, sino también una compensación por el daño emocional. El incumplimiento de confianza y el intento de manipulación que ejercieron para obligarme a vender el restaurante. Todo avanzaba con firmeza. Pero como en toda guerra silenciosa, los ataques no tardaron en llegar. Una tarde cualquiera, mientras servía café en la barra, recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra de mi madre al instante. Por un momento pensé que sería una disculpa, una súplica de reconciliación. Pero no. Era todo lo contrario. Decía que si no retiraba la demanda y accedía a vender el restaurante para ayudar a Mauricio, harían todo lo posible por hacerme la vida imposible. Que irían con otros familiares a contar su versión. Que dirían que yo era un mal hijo, un rencoroso. Y lo más bajo, que incluso podrían pedir la custodia de Lucía si seguía usándola como excusa para hacer daño. Leí la carta con las manos temblorosas. No por miedo, sino por rabia. Por asco. Por el nivel de bajeza que mi propia madre había alcanzado. Llamé a Javier inmediatamente. Le conté cada palabra de la amenaza. Esto es oro, Ramiro, me dijo con seriedad. Es prueba directa de intimidación. Y esa última parte sobre la custodia, es un intento de coacción. Ahora tenemos un caso más fuerte. ¿Y crees que puedan intentar algo realmente con Lucía? No tienen ninguna base. No hay negligencia. No hay abandono. Todo lo contrario. Eres un padre presente, trabajador, comprometido. Pero entiendo que te preocupe. Vamos a incluir una medida de protección en la demanda. No solo para ti, sino también para ella. Esa noche, al cerrar el restaurante, Lucía me esperó con una sorpresa. Me mostró un dibujo que había hecho en su clase. Era ella, yo y Karina, tomados de la mano, parados frente al restaurante. Sobre el dibujo, escribió con letras grandes y torcidas, aquí vive el amor. Lo enmarqué y lo colgué justo al lado de la foto de Karina, en la pared que da a la cocina. Cada vez que entraba a preparar algo, lo miraba. Me recordaba por qué luchaba. Y entonces llegó el día del juicio. Lucía insistió en acompañarme. Me dijo que quería estar ahí, por su mamá. Dudé. Me partía el alma pensar que tendría que ver de cerca a quienes la habían herido. Pero ella lo pidió con tanta convicción, que no pude negarme. Nos vestimos temprano, desayunamos en silencio y fuimos al tribunal. Al llegar, vi a mis padres y a Mauricio del otro lado de la sala. Mi madre se mantenía erguida, con ese rostro tenso que usaba cuando estaba a la defensiva. Mi padre se escondía tras su silencio habitual. Mauricio simplemente parecía derrotado. Cuando el juez dio inicio, Javier presentó nuestro caso de forma impecable. Explicó cómo mes a mes envié dinero con el único propósito de asegurar el bienestar de Lucía. Mostró los comprobantes, los mensajes donde mi madre me confirmaba que todo estaba bien, las pruebas de que ese dinero terminó financiando la empresa de Mauricio. Reprodujo la grabación de la cena. Cuando se escuchó la voz de mi madre diciendo que Lucía no era de los suyos, la sala entera quedó en silencio. El juez tomó nota. Yo miré a Lucía, que apretaba fuerte mi mano. No lloraba. Solo escuchaba, con los ojos muy abiertos. Luego, Javier presentó a una testigo, una vecina que había visto con frecuencia a Lucía llegar con la misma ropa mientras sus primos estrenaban bicicletas y consolas de videojuegos. Cada palabra era un golpe que iba desarmando la fachada de familia ejemplar que mis padres siempre quisieron aparentar. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de mis padres trató de apelar al bien común. Dijo que se trató de un acto de familia, un intento de ayudar a un hijo en apuros. Que no hubo mala intención, sino una decisión colectiva. Luego mi madre tomó la palabra. Se puso de pie, alzó el mentón y dijo: mi hijo siempre ha sido egoísta. Nunca ha sabido compartir. Todo lo que hicimos fue pensando en el futuro de todos. Mauricio necesitaba ese apoyo. Y si eso significa que tuvimos que hacer sacrificios, así fue. Yo me levanté. Miré al juez. Y hablé, sin leer nada, sin ensayar. Con todo respeto, su señoría. Ese dinero era para mi hija. Para su salud, su educación, su tranquilidad. Fue enviado mes a mes con esa finalidad, no para que lo repartieran como si fuera un fondo común. Lo que mis padres hicieron fue mentirme. Me engañaron. Traicionaron mi confianza y la de mi esposa fallecida. Y cuando mi hija, con apenas 9 años, les preguntó por qué no tenía regalos como sus primos, le respondieron que no era parte de la familia. ¿Qué clase de abuela le dice eso a una niña?
El juez bajó la mirada, como reflexionando. Y entonces, para sorpresa de todos, le habló directamente a Lucía. ¿Quieres decir algo, pequeña? Lucía dudó un segundo. Me miró. Yo asentí. Se levantó y dijo. Mi mamá decía que la familia no es por el dinero, sino por cómo te quieren. La abuela usó el dinero que era para mí para comprarle cosas a mis primos. Y luego me dijo que yo no era de la familia. Pero yo sí tengo familia. Mi papá. Y mi mamá, aunque ya no esté. Ellos me quieren sin pedirme nada a cambio. El silencio fue tan profundo que ni siquiera el juez habló por unos segundos. Mi madre bajó la cabeza. Mauricio cerró los ojos como si esperara una sentencia inevitable. Y yo abracé a Lucía con el corazón a punto de salirse del pecho. El resto del juicio pasó como en cámara lenta. Los alegatos finales, las preguntas del juez, el repaso de pruebas. Yo no dejaba de mirar a Lucía. Estaba sentada con las manos en el regazo, derecha, tranquila, como si hubiera entendido que su verdad ya había sido dicha y que, ocurriera lo que ocurriera, había hecho lo correcto. El juez pidió un receso para deliberar. Salimos a tomar aire. Afuera del tribunal, el cielo estaba nublado, pero no llovía. Caminamos unos pasos por la acera. Lucía me apretó la mano. ¿Crees que la abuela me odia?, preguntó, con esa voz suave que usa cuando teme la respuesta. Me detuve. Me agaché frente a ella. No lo sé, hija, respondí con honestidad. Pero si alguien necesita condiciones para quererte, si alguien te hace sentir menos por no darles lo que quieren, entonces no es amor. Es otra cosa. Y tú no mereces eso. Ella asintió, sin decir nada más. Volvimos a la sala minutos después. El juez ya estaba en su sitio. Todos tomamos asiento. Entonces vino el veredicto. Después de revisar la evidencia, escuchar los testimonios y considerar el impacto emocional causado a la menor Lucía Gutiérrez, dijo el juez con tono firme, este tribunal falla a favor del demandante. Los señores Teresa y Luis Gutiérrez deberán reembolsar la totalidad del dinero recibido destinado al cuidado de su nieta, así como una compensación por el daño emocional causado. Además, se prohíbe cualquier contacto con la menor sin el consentimiento expreso de su padre. No grité. No sonreí. Solo sentí un alivio tan grande que me costó tragar saliva. Miré a Lucía. Ella sí sonrió. Me abrazó. Y susurró. Lo hicimos, papá. Al salir, no cruzamos palabra con mis padres ni con Mauricio. Ellos se quedaron sentados, derrotados. Mi madre con la mirada perdida. Mi padre como una figura vacía. Y Mauricio, supongo que entendió que ya no había más manos que lo sostuvieran. Días después, el restaurante volvió a ser mi refugio. Con el dinero recuperado, pude pagar algunas deudas, arreglar la cocina y, por primera vez en mucho tiempo, contratar ayuda. Una joven llamada Dalia, que había sido alumna de Karina en un taller de cocina, se sumó al equipo. Trajo energía, ideas nuevas y sobre todo, respeto por lo que representaba el lugar. Lucía volvió a sus clases de pintura. Cada tarde, salía con sus acuarelas y volvía con dibujos llenos de colores, de escenas de nuestra casa, del restaurante, de Karina. Algunos los colgamos en las paredes del local. Los clientes los notaban, los admiraban, y poco a poco, el lugar se volvió aún más cálido. Más vivo. Una tarde, mientras organizaba los postres, Lucía me trajo un nuevo dibujo. Esta vez era el restaurante con una pancarta encima que decía aquí vive el amor. Había flores en la puerta, gente comiendo en las mesas, y en el centro, estábamos ella, Karina y yo. ¿Te gusta?, me preguntó, con esa timidez que tiene cuando espera aprobación. Es perfecto, le dije, con un nudo en la garganta. Es el mejor regalo que me han hecho. Lo colgué justo al lado de la foto de Karina. Y por primera vez en años, sentí una calma verdadera. Como si, al fin, todo el dolor tuviera un lugar. Como si todo el esfuerzo hubiera valido la pena. Un par de semanas después, recibí un mensaje de texto de mi madre. No era largo. Queremos hablar. Arreglar las cosas, decía. Lo leí y no supe qué sentir. Parte de mí quería responder, entender, cerrar. Pero otra parte, la más cansada, sabía que no había nada que arreglar. No respondí. Mauricio, según supe, intentó un nuevo negocio por su cuenta. Esta vez sin ayuda de nadie. No volví a saber mucho más. Y no me interesaba. Mi mundo se redujo a lo esencial. Lucía. El restaurante. Karina, en cada rincón. Y yo, cada vez más fuerte. Un día, una clienta habitual me dijo mientras pagaba. Aquí se siente algo especial, Ramiro. No sé qué es, pero se nota que este lugar está lleno de amor. Le sonreí. Le agradecí. Y mientras cerraba la caja registradora, pensé en todo lo que habíamos pasado. En lo bajo que cayó mi familia. En la traición, la manipulación, la amenaza. Y en cómo Lucía, con solo 9 años, fue más valiente que todos los adultos que nos rodeaban. Esa niña me salvó.
Me recordó el tipo de hombre que quería ser. El tipo de padre que Karina esperaba que fuera. Y el tipo de familia que sí vale la pena conservar. Desde el día del juicio, las cosas cambiaron en muchos niveles. No fue solo el dinero recuperado ni el dictamen legal, fue la sensación de haberle puesto un alto definitivo a la manipulación, al abuso disfrazado de cariño, al chantaje que venía disfrazado de tradición familiar. Javier, el abogado, me llamó una semana después para confirmar que ya se había efectuado la transferencia de los fondos. También me dijo que mis padres no apelaron. No presentaron objeciones, ni respuestas. Simplemente firmaron y aceptaron la resolución. Eso, viniendo de mi madre, era más que una derrota, era una rendición. Y la sentí como un cierre simbólico a todo lo que nos había dañado por tanto tiempo. Con ese dinero pude hacer algo más que saldar cuentas. Pude respirar. Invertí parte en mejorar el restaurante, modernizamos la cocina, restauramos mesas antiguas que Karina había elegido con tanto cuidado. Instalamos un pequeño rincón de lectura infantil para que Lucía y otros niños pudieran pasar tiempo ahí, mientras los adultos comían. Lo llamamos el rincón de mamá. Y lo pintamos entre los dos, ella y yo, una tarde de domingo. Lucía volvió a sonreír con esa ligereza que tanto extrañaba. Seguía preguntando por su madre, claro, pero ahora lo hacía desde un lugar distinto. Ya no desde la pérdida, sino desde la conexión. Dibujaba a Karina con flores en el cabello, con el delantal puesto, con las manos llenas de harina y la sonrisa amplia. Y a veces me decía cosas como, ¿sabes qué, papá? Hoy soñé que mamá probaba mis dibujos y decía que tenían sabor a amor. Yo solo asentía y le acariciaba el cabello. Porque cada vez que ella hablaba así, yo sentía que Karina seguía entre nosotros. No como un fantasma, no como un recuerdo triste. Sino como una presencia firme, constante, amable. Como un hogar. Los clientes seguían viniendo. Algunos nuevos, otros de siempre. Y varios comentaban que el restaurante había cambiado, que se sentía diferente. Que había algo cálido, algo difícil de explicar. A todos les agradecía. Pero solo Lucía y yo sabíamos lo que realmente había detrás. Una tarde, mientras limpiábamos juntos, Lucía me preguntó si podía invitar a su profesora de pintura al restaurante. Quería mostrarle dónde trabajábamos y contarle todo lo que había pasado. ¿Todo? Le pregunté, sorprendido. Todo lo que tú y yo vivimos. Para que sepa que a veces la familia también duele, pero que se puede seguir adelante. Que uno puede tener su propio lugar, aunque los demás te digan que no vales. Me quedé sin palabras. No porque no supiera qué responder, sino porque entendí que, sin proponérmelo, estábamos formando algo que iba más allá de un negocio. Estábamos construyendo una filosofía de vida. Un espacio seguro. Un hogar dentro del caos. Unos días después, colgué el último dibujo de Lucía en la entrada del restaurante. Era una pancarta de papel con letras grandes y llenas de color que decía, este es el rincón de Karina, donde vive el amor y nadie se queda afuera. A los pocos días, recibí otra carta de mi madre. Esta vez era distinta. Escrita a mano, con una caligrafía más lenta, casi temblorosa. Decía que se había equivocado, que no entendía el daño que había hecho hasta que escuchó hablar a Lucía frente al juez. Que no sabía si merecía una segunda oportunidad, pero que le dolía haber perdido a su nieta. La leí. La guardé. No respondí. No por rencor. Sino porque entendí que no necesitaba hacerlo. Algunas cosas se cierran sin necesidad de palabras. Mi madre había tomado una decisión hace mucho tiempo, y sus actos hablaron más fuerte que cualquier disculpa tardía. Lucía tampoco me pidió que la perdonara. No preguntó si la volvería a ver. Como si su corazón, aún pequeño pero inmenso, ya hubiera decidido qué tipo de familia quería tener cerca. La vida siguió. No perfecta. No sin tropiezos. Pero mucho más clara. Cada vez que entraba al restaurante, sentía a Karina en cada aroma, en cada mesa atendida, en cada conversación con los clientes que preguntaban por nuestras recetas. Y cada vez que Lucía llegaba del colegio con una nueva idea para decorar las paredes o una historia que contar, yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Mauricio intentó rehacer su vida lejos. No volvió a comunicarse conmigo. Me enteré por terceros que sigue buscando el negocio perfecto, pero ya no me afecta. Él eligió su camino. Yo elegí el mío. Y mis padres, no sé. No volví a saber mucho. De vez en cuando llegan rumores, comentarios, algún conocido que me pregunta si es verdad todo lo que pasó. Yo solo respondo, mi hija está bien. Y eso es todo lo que importa. Porque al final, eso era lo esencial. Que Lucía estuviera bien. Que no le faltara amor. Que tuviera un padre que le enseñara a elegir con quién compartir su corazón. Que supiera que no todo lo que lleva el nombre de familia se comporta como tal. Y que siempre, siempre, es válido cerrar una puerta para proteger la paz propia. Una noche, mientras cerrábamos el restaurante, Lucía me abrazó por la espalda. Apoyó la cabeza en la mía y me dijo: Papá, creo que mamá está feliz. Me quedé quieto, con los ojos cerrados.
¿Tú crees? Sí. Porque nos seguimos cuidando. Y ella decía que eso era lo más importante. Y entonces supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque el amor que sembramos, incluso cuando nos fallan, incluso cuando nos duelen, es lo único que realmente permanece. Y en este rincón, el de Karina, el de Lucía, el nuestro, ese amor jamás dejó de florecer. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.